Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, estoy filmando este videito un poco antes, pero va a ser proyectado hoy viernes 29 de mayo en el marco de la Jornada Mundial de la Esclerosis Múltiple. Así que bueno, voy a empezar con un párrafo de mi libro que publicara el año pasado y que participó en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, Historias de una múltiple Highlander, que es un libro más bien autorreferencial que me sirvió como drenaje tanático después del diagnóstico de esta enfermedad. Pretendo humildemente llegar a otros pacientes que tengan la misma patología, la misma enfermedad, transmitirles mi humilde experiencia y bueno, mis garras y mi tesón para salir adelante. No tengo autoridad como neurólogo para hablar sobre el tema, pero sí desde el lugar de paciente, transmitirle empatías a pacientes y a familiares que acompañan en todo este proceso. Así que bueno, tengo mi machete. Arranco con un epígrafe, primero con el eslogan de la Jornada Mundial de Esclerosis Múltiple, según la Organización Mundial de la Salud. Este año es "Me conecto, nos conectamos". Y después una frase de Albert Camus que me gusta mucho, que dice así: en el medio del invierno descubrí en mí la fuerza de un verano invencible. En el medio del invierno descubrí en mí la fuerza de un verano invencible. Les leo un capítulo muy pequeñito de mi libro y después paso a hablarles de la enfermedad. En la más médula. Y ese viernes llegó. Debo reconocer que la escuela me bancó como colegio y capital humano durante todo ese proceso y luego del diagnóstico. Recuerdo que antes de dejar a mis kids de sexto y séptimo grado, donde daba inglés a segundo ciclo, Nico D, como si presintiera algo, cuando llegó el momento de despedirme, me dijo: Miss, the force is with you. Eso desplegó mis alas para que tomara con ahínco el subte y me sintiera un poco leia en busca de su ham, antes de que la espada de algún Cid la traspasara. Me bajé en catedral, estaba dispuesta a confesarme y a pedir de nuevo la unción de los enfermos. Se ve que mucha gente necesitaba de escucha, pues copó el confesionario y veía cómo se acercaba la hora de la punción sin poder hablar con un cura. Salí por la entrada de Rivadavia y me topé con un sacerdote, al que le conté los titulares de mi situación en 15 segundos y me bendijo en unos instantes. El doctor Pablo me recibió cálidamente. Mi compañero también estaba esperando. Me sentía turbada por la situación y creo que ambos percibieron mi cagazo. El doc me explicó de qué se trataba el estudio. Reconozco que es un ser muy empático y muy humano, una joyita en los tiempos que corren. Cortésmente le pidió a mi pareja que se retirara. Seguidamente me puse en posición fetal y en la cintura, como si fuera una epidural, el aguijón penetró mi médula. Durante el trámite no paré de balbucear el rosario. Fue breve, y el doctor me mostró los 2 tubitos de líquido cefalorraquídeo que extrajo, no llenos, por supuesto. Estimo que las 2 muestras eran para distintos cultivos. Después de la punción tuve mucho frío. Sería porque no había comido y estaba en ayunas. El enfermero me trajo una mantita, y luego el neurólogo me extrajo una muestra de sangre. Cuando regresé a casa, mi compañero de ese entonces me cuidó como una reina. Siempre lo hacía. Ese viernes descansé mucho. Tuve apenas un poco de dolor en la cabeza. Según mi doctor, sería normal por la extracción. El sábado siguiente vinieron mi hermana Laura y mi cuñado a visitarnos al monoambiente de Villa Crespo.
A Lau la sentí muy cerca en esos tiempos que corrían. Siempre fue la más inmune de 3 hermanas, expuestas a una realidad un tanto compleja. Respecto de la punción, creo que fue más mi subjetividad, pues a los hechos me remito, no fue para tanto. Lo sentí como una epidural reversa, pero sin nadie saliendo de mis entrañas, solo un diagnóstico tentativo que no tardaría en confirmarse. Bueno, así empezaba todo con la punción lumbar. ¿Qué les puedo contar para tomar un poco de conciencia? No hay prevención porque, bueno, no es una enfermedad, ¿cómo decirlo?, adquirida, si se me permite utilizar esta acepción. Es una enfermedad neurodegenerativa, autoinmune, crónica, no es letal. La esclerosis lateral amiotrófica sí lo es. El grado de mortandad es mucho más alto. Uno con esclerosis múltiple aprende a convivir, a controlar los síntomas con un buen tratamiento para espaciar los brotes. No significa que se detengan los brotes, sino que se espacían y a modo de placebo, bueno, intentar controlar la enfermedad. Es una enfermedad que ataca mayormente a mujeres. No significa que los hombres estén exceptuados, pero la mayoría son mujeres. Adultos jóvenes, entre 20 y 40 años. Es una enfermedad que daña la mielina. La mielina es lo que recubre a los axones de las neuronas. ¿Cómo explicarlo? Siempre utilizo esta analogía. El cable es de cobre, pero está recubierto por una mallita de plástico. Bueno, esa mallita de plástico, que en este caso sería la mielina, es lo que se empieza a resquebrajar, producto de la esclerosis múltiple. Entonces, los estímulos no llegan a las terminales nerviosas como debería. Hay como un cortocircuito en ese flujo de mensajes. Algunos de los síntomas, después les cuento cuáles tuve yo. Los síntomas pueden variar desde migraña, vértigo, visión doble, hormigueo, adormecimiento en las extremidades. El síntoma del Hermite es como, traducido, es como un flujito de energía que corre por la médula, por la columna, como un chasquido instantáneo, momentáneo, repentino, fugaz. El abrazo de la esclerosis múltiple, que a la altura del tronco, entre los pectorales y la cintura, se nota como una especie de contracción, de dolor, en forma de abrazo, pero doloroso. El dolor también suele estar presente en la esclerosis múltiple. Así que bueno, un poco esos son los síntomas. Yo empecé con muchas migrañas, muchísimas, al punto que me traían vértigo, no poder levantarme de la cama porque el techo giraba y daba vueltas, vómito. Esas migrañas en una primera instancia, cuando fui a la guardia, lo adujeron al uso de anticonceptivos, una fuerte dosis de anticonceptivos. Después se me empezaron durmiendo extremidades. Se le atribuía a las hernias de disco que tengo en las cervicales, hasta que tuve una parestesia en el lado derecho de mi cara. Se me durmió apenas, pero se me durmió parte del rostro, de la mejilla, y bueno, en la guardia me dijeron que esos síntomas podían deberse a un gran cuadro de estrés y que viera a un neurólogo. Así empecé con resonancias que no estaban dando del todo bien, las repetí con contraste, aparecieron las primeras manchitas de mielinizantes. A Dios gracias tengo muy pocas en el cerebro, no en la médula, y está controlado con el tratamiento que llevo, que es un tratamiento inyectable de punta.
Y otros síntomas no he tenido, se me siguen adormeciendo las extremidades, trato de hacer gimnasia, yoga, Daoyin, que es una especie de yoga chino, de estar estimulada, lo mismo para la motricidad fina, son cosas que yo me autoimpongo, como puede ser el tejido, el crochet, ahora en tiempos de cuarentena la guitarra, para mejorar la motricidad. Esos son un poco los síntomas. ¿Es una enfermedad incapacitante a largo plazo? Sí. Yo me vi obligada a sacar el certificado de discapacidad por una cuestión de que necesitaba mis drogas. Las drogas son carísimas. Para que tengan una idea, yo me inyecto Copaxone, la droga es acetato de glatiramer. Una caja de 12 jeringas que uno se inyecta 3 veces por semana, 12 jeringas estamos hablando, aquí en la Argentina está alrededor de 150.000 pesos. Así que las obras sociales, en conjunción con el programa que prevé el certificado de discapacidad con el gobierno, que es de mutua ayuda, proveen a los enfermos de estas drogas que son muy caras. ¿Qué me pasó a mí en lo emocional? Y me pasaron muchas cosas. A mí me diagnosticaron allá por agosto-septiembre del 2017. Llevo 3 años con la enfermedad, quizás más, solo 3, que está advertida y declarada. Fue un mazazo en la cabeza porque me replanteé un montón de cuestiones, de duelo con mi propio cuerpo, de aceptar mis propias limitaciones, de no tener un trabajo convencional, de respetar mis siestas, porque otra cosa que trae esta enfermedad es mucho cansancio, mucha fatiga, de respetar mis siestas, de respetar mis limitaciones, mis cansancios. Algo que se mezcla con otra patología que tengo es la maternidad. No significa que con la esclerosis múltiple uno no pueda ser padre o madre. Pero bueno, en mi caso, con otra enfermedad crónica cuestas, es todo un tema. Así que bueno, para mí significó esta enfermedad hacer muchos duelos. Pero por el otro lado, y le agradezco mucho a Dios, soy una persona muy creyente, me ayudó a pegar un volantazo. Es como que yo iba por un lugar y Dios me dijo, mija, la vida es para allá, no sigas por acá porque pegar el volantazo es para allá. Uno se replantea el modo en que viene viviendo, la vorágine con la que vivimos, el estrés, el no poner límites a uno mismo en el modo de conducirse en la vida, y además de no poner límites a ciertos vínculos que pueden resultar tóxicos o dañinos, llámese la familia, la pareja, amigos o incluso relaciones laborales. Así que también agradezco que esta enfermedad fue de mucho crecimiento en lo personal. Me volqué por la literatura de autosuperación, de autoayuda, de resiliencia, coaching. Y con estos humildes videitos que tengo también subidos a la Múltiple Highlander, mi canal de YouTube, me permito concientizar desde mi humilde lugar a otras personas que padecemos lo mismo. Así que bueno, más o menos eso es lo que les puedo contar. ¿Qué me hace bien a mí? El machete. Bueno, como les decía, incursionar en las terapias alternativas y holísticas, practicar algún deporte, obviamente no de alto impacto, yoga, elongación, pilates, Daoyin, tener un buen feedback con el neurólogo, hacerse los chequeos y controles periódicos, hacer terapia el que lo necesite. Yo estoy con psicólogo, me ayudan y me hace muy bien. Hay grupos de autoayuda. En la Argentina estamos hablando de una asociación importante que se llama EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Hay grupos de autoayuda que abordan personas con esta enfermedad,
y que son un marco de contención para los enfermos, para nosotros y también para los familiares, porque no es fácil para las personas que conviven con un enfermo de estas características. Bueno, y después otra cosa que me ayudó mucho a descubrir esta beta por la escritura, que yo escribo desde hace mucho por mi profesión, pero siempre lo venía haciendo en el plano de la poesía y la ficción. Bueno, seguir a bloggers y a youtubers que tienen lo mismo. Empecé siguiendo a Paulita, una de cada mil, una galleguita hermosa. Me enganché con 3 galleguitos, con Paulita, una de cada mil, con la múltiple María, y últimamente estoy siguiendo a Jairo de las 1000 caras. Otro tema, ¿por qué se la llama la enfermedad de las 1000 caras? Porque los síntomas son múltiples, muchos, a cada persona le agarra de manera diferente y son invisibles. El lema justamente del año pasado era no necesito que me creas, hablaba de la invisibilidad de los síntomas, no necesito que me creas para que veas cuán enfermo estoy o cuáles son mis síntomas. Entonces a uno lo pueden ver por la calle o trabajar o desempeñarse con idoneidad o andar por la vida en una reunión familiar, sostenerla y anda por la vida guapo como un superhéroe y el proceso va por dentro, los dolores son invisibles, los síntomas son invisibles, es todo un tema. Así que bueno, si les hace bien, les paso mi canal, La Múltiple Highlander, si no, estos 3 youtubers que mencioné, La Múltiple María, Paulita, una de cada mil y las 1000 caras. Y me pueden seguir por Victoria de Samotracia, EMTAV, es una fanpage en Facebook, por el canal de YouTube La Múltiple Highlander. Y si quieren, de mi libro, todavía tengo un par en stock que no se vendieron en la Feria del Libro, así que el que lo quiere lo solicita por privado y agendamos algún modo de entrega en este tiempo de COVID. Justamente en tiempos de COVID, por favor no pierdan el contacto con vuestro neurólogo. Es importante que estemos controlados, somos pacientes inmunodeprimidos. Así que bueno, este es mi humilde aporte en esta semana de campaña para la concientización de la esclerosis múltiple. Así que Highlanders, nos estamos viendo o leyendo por ahí. Muchas gracias.